Hola, quiero darles la bienvenida a SMARTS, un programa de MuseArts patrocinado por el Canada Council for the Arts, el cual es una serie de talleres, conversaciones y espacios para el desarrollo profesional, desarrollo de competencias y el intercambio de conocimientos en temas como cultura, comunidad, inclusión, derechos humanos, desde una perspectiva de antiopresión. También exploramos conocimientos, herramientas y recursos digitales para impactar positivamente la carrera de artistas con intereses en arte comunitaria, con experiencias de refugio o inmigrantes. En esta serie de conversaciones estará moderada por Mónica Aguirre, una de nuestras colaboradoras en Colombia. Que las disfruten. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un espacio que da continuidad a estos diferentes escenarios de diálogo que hemos venido teniendo alrededor del fortalecimiento de la red de artistas comunitarios. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Patricia Uribe Neira, es historiadora, es especialista en gerencia de proyectos sociales, es actualmente la presidenta de la Junta Directiva de Mujeres que Crean de la ciudad de Medellín, Colombia. Es una activista feminista y una cuentera de la escuela Viva Palabra. Bienvenida, Patri. Qué maravilloso que hayas aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias a esta invitación pues, que me están haciendo y esperamos poder aportar de verdad a la reflexión que hoy nos convoca, que es sobre la cooperación internacional. Bueno, como Patri nos acaba de compartir, el tema que vamos a trabajar o vamos a dialogar hoy es la cooperación internacional. La primera pregunta con la que queremos abrir este espacio es, bueno, Patri, desde tu experiencia, tu recorrido de vida personal y profesional, ¿qué comprendemos por cooperación internacional y tú qué crees que qué lugar ocupan las organizaciones sociales en este proceso, cierto? Sí, la cooperación internacional pues lleva, vamos a situarnos como un poco, ¿no? Vamos a situarnos en Colombia, vamos a situarnos un poco más por la experiencia en la que yo he estado en Medellín. Es muy local, pues la experiencia que yo he tenido es más localizada, más con organizaciones de mujeres y también con la institucionalidad pública. Entonces, en ese sentido, la cooperación también vamos a mirar desde los momentos que ha vivido, porque obedece pues también a una agenda mundial. Entonces la cooperación llega a Colombia y sobre todo al sur, América, porque siempre ha habido una, eh, una idea de cooperación norte-sur y después con el tiempo ya se ha venido hablando de sur-sur y una cooperación mucho más de copartes y de construcción ya pues que en el tiempo ha ido creciendo y se ha ido alimentando. Se ha entendido y llega de varios países que ya han logrado unos desarrollos en democracia y que hacen que en la agenda mundial buscan aportarle a los países, por ejemplo, de América Latina, en este caso incluida Colombia, en una construcción de su democracia, en un fortalecimiento de esas democracias. Entonces, llegan ahí de diferentes, pues, la Unión Europea, cuando ya se forma la Unión Europea, pero también a nivel pues, de organizaciones que hacen parte de los países, organizaciones que vienen o bien de los sindicatos, de las iglesias, de las formas organizativas civiles que se tienen en los países, tanto en Europa como en Canadá, como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se habla más de una cooperación más desde el Estado, que es USAID, y de ahí ya viene una incorporación de recursos que no solamente en muchos casos eran económicos, sino también tecnologías, aportando al desarrollo. Entonces se llamó mucho la cooperación para el desarrollo de los países de América Latina. En el caso de Colombia, pues ha habido cooperación en, en todos los sentidos, pues sobre todo en la defensa de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia, en los temas también que tienen que ver con cuando ya la agenda mundial también empezó a reconocer
entonces temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la juventud, de los y las jóvenes, de las mujeres, y en especial ahí se entra a tematizar, que es lo que hablaremos pues más adelante, de cómo han sido esos tipos de temas, proyectos, programas que la cooperación internacional ha venido aportando. Y en el tiempo, pues en el caso de Colombia, con la Constitución de 1991, pues también es un fortalecimiento a ese cambio que da el país en términos de tener una nueva constitución y a la vez de estarse haciendo una proyección más en la construcción de lo que hemos ya nombrado, del fortalecimiento de la democracia. Entonces ese es un sentido muy amplio, si se quiere, pero también la cooperación como la que ha logrado sistematizar la experiencia. Puedo hablar de la experiencia de AECI, que la cooperación española del Estado español, ha dicho cómo ha crecido desde el 2006 más o menos, que empieza su encuentro con Colombia en varias de las ciudades principales, Medellín, pues empiezo por Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, entre otras, que son pues como ciudades donde la cooperación española entra. También con una diferenciación importante que hay que hacer. Hay una cooperación que llega a los estados a través de los gobiernos, ¿no? Esa también es una cooperación que nace por convenios internacionales, que es también para fortalecer desde los programas de gobierno, desde los planes de gobierno, desde lo que tiene que ver pues, con la cooperación internacional. Y esa es directamente con los estados. Hay una cooperación que es más, la que se ha llamado también una cooperación más a las organizaciones sociales establecidas directamente ya, y donde ya se tematiza y se hacen proyectos que van a constituir, como en el caso cuando ya se ha sistematizado la experiencia y se ven resultados e impactos, se va a crecer tanto del país que cooperante, como de quien recibe esa cooperación. Y es porque es todo un aprendizaje en el tiempo, porque se empieza pues también a cooperar con unos mínimos de conocimiento también, entonces se va creciendo en esos como requisitos, en esos formatos, en todo esto en el tiempo. Eso no es que nazca así. Y también hay la cooperación, que no depende ya de los estados, sino como lo nombré hace un momentico, es una cooperación que viene más de la sociedad civil organizada, o de las iglesias también, pues que son sociedad civil. Entonces, esa cooperación también empieza en Colombia, en el caso de las organizaciones de mujeres, está muy de la mano de la constituyente del 91, con unas historias también en esa cooperación de años, de muchos años atrás, y del fortalecimiento de organizaciones que aún están vigentes y que gracias a esa cooperación han podido fortalecerse en el tiempo. Muy bien, la cooperación internacional como la posibilidad de fortalecer la democracia en el país. Patri, cuéntanos esa experiencia, ahorita hablabas como de lo local, esa experiencia de cooperación internacional, cómo ha sido vivida, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Y qué le ha aportado, qué ha implicado, pues, como para, por ejemplo, el movimiento político de las mujeres, ¿cierto? Las organizaciones sociales, ¿cómo le ha aportado la cooperación internacional a este proceso? Es como importante decir que esa cooperación viene también de unas exigencias de un movimiento internacional feminista que se plasmó mucho en las 4 conferencias internacionales y que queda aún más explícito para los gobiernos, porque eso fueron las conferencias internacionales, México, Copenhague, Nairobi y finalmente Beijing, que es la del 95, con un plan de acción que es totalmente vigente y que lo que se ha hecho es que a través de Naciones Unidas y a través pues, de lo que luego se conformó en el 2010 como ONU Mujeres, se fortalece ya porque es una relación ya del movimiento
feminista internacional, el movimiento de mujeres internacional, con los estados. Ese es como lo que es lo importante, ese gran paso de los 70, 75 con México, que fue la primera conferencia. Entonces, en todas los gobiernos que llegaban a ser parte de a conversar con esa agenda que ha propuesto el Movimiento Internacional Feminista, pues entonces al estar ahí empiezan a hacer unos compromisos desde los estados para hacer posible el que haya institucional, lo que se haya nombrado como institucionalidad de género, o lo que ya en concreto son oficinas de la mujer o secretarías de la mujer, o todas estas diferentes formas que se ha dado y se han concretado ya en el Estado. Cuando llega a Beijing en el 95, los objetivos del milenio tienen muy claro que esa cooperación internacional tiene esa agenda también. Son 12 objetivos y en esos objetivos está sobre todo y en gran medida, pues cada uno de los objetivos es muy importante y son los que se vienen fortaleciendo y llenando de más contenido y de sentido en las 4 conferencias. Entonces ya los objetivos se vuelven también una ruta de acción, y por eso se llama el Plan de Acción de Beijing, que ya cada 5 años se revisa, se evalúa y se hacen recomendaciones, y esto pues está muy en cabeza de las organizaciones de mujeres a nivel internacional, pero también se condensa en ONU Mujeres. Entonces ahí se empieza también desde los estados a cooperar en los países para que se concreten y se tengan recursos que puedan hacer políticas públicas para las mujeres en los diferentes países. En el caso de Colombia, en el caso explícito de lo local Medellín, es muy de la mano de la cooperación española, de lo que es la Agencia de Cooperación Española, que es AECI, y empiezan a enviar, a hacer, primero es muy bueno el método porque se conversa, primero se hace un diálogo, se establece un diálogo con las mujeres que hacen parte de esas organizaciones de mujeres en el país. En Bogotá, entonces la Casa de la Mujer; en Medellín, Mujeres que Crean, Vamos Mujer, que Vamos Mujer en este momento ya tiene 42 años de existencia y nosotras pues 32. Entonces son organizaciones, y, entre otras muchas, y también lo que el movimiento de mujeres ha ido fortaleciendo en esas políticas públicas. Para ese momento ya había unos avances muy significativos en el país, se habían logrado que se tuviera ya un movimiento de mujeres muy fortalecido, que venía muy también desde la academia, y empieza la cooperación a lo local, a las instancias gubernamentales del momento para crear políticas públicas para las mujeres. Esa es como una de los primeros momentos en que la cooperación hace ese aporte tan importante, y es lo que hace pues que Medellín, por ejemplo, desde el 2007 cuente con una política, no, perdón, con una secretaría ya de las mujeres, que ya venía haciendo todo su camino como primero oficina de las mujeres, luego como subsecretaría de Metro Mujer. En el caso pues estaba en la Secretaría de Cultura Ciudadana, y luego ya logra ser secretaria de las mujeres, y a eso pues también se debe mucho esa cooperación que se ha dado, al igual en muchas de las ciudades, pero yo creo que Medellín, por esa organización que se tenía, por ya tener una política pública para el momento que llega, por ejemplo, la cooperación española, pues cuenta con una base social, con una mesa de trabajo mujer de Medellín, es decir, cuenta con mecanismos que le han permitido que esa cooperación llegara y fortaleciera lo que ya había y más en el tiempo. Entonces eso ha sido pues como un avance bien significativo. En el caso de las organizaciones sociales,
viene una cooperación al desarrollo, que es pues que no solamente es para las mujeres, sino que también se hace muy notorio y fortalece muchas organizaciones nacidas en el 90, en el 91, muchas organizaciones de la ciudad, y es una cooperación que viene, por ejemplo, GTZ, podremos hablar de la Terre des Son Alemania, Terre des Son Suiza, Terre des Son Ginebra, Miseror, que es de la iglesia, de una de las iglesias alemana, Pan para el Mundo, Solidaridad, bueno, entran muchas formas organizadas también de la cooperación y van aportando que a la agenda mundial. La agenda mundial estaba en ese momento, el tema, pues lo que tenía que ver con mujeres, ahí clave por la misma plataforma de acción de Beijing, el tema, lo que tenía que ver con las violencias contra las mujeres, entonces, y también las niñas y jóvenes. Ahí se vio por el caso, pues, sobre todo por Medellín, en la condición en que se encontraba Medellín en los 80, 90, entonces fortaleció muchos proyectos para los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, y organizaciones que tenían ya en sus programas y proyectos trabajar con jóvenes en la ciudad y hacer programas, escuelas, bueno, también financió escuelas de formación ciudadana, porque a partir, pues, como dice 91 de, de la constituyente, entonces se abren todas esas posibilidades para que se creen todos esos mecanismos que posibiliten poder tener unos liderazgos en lo comunal, en los liderazgos también que puedan llegar al consejo de la ciudad, pues ya en el caso de Antioquia, las asambleas, y empieza pues también esa séptima papeleta, pues sirvió mucho porque también fue generada por el movimiento de jóvenes del país. Entonces, de ahí también un conflicto armado muy fuerte, entonces también una financiación desde la cooperación para el tema de la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de los derechos humanos, por el conflicto armado permanente que ya para la llegada de la cooperación pues llevaba muchos años y que hacía que los asuntos en los territorios fueran mucho más complejos. El caso de Medellín es un caso que toca ya más con el narcotráfico, entonces hace que las luchas de la guerra del narcotráfico en la ciudad en particular sea mucho más vista desde la cooperación internacional para fortalecer organizaciones sociales que puedan hacer un equilibrio humano, humanista más bien, y de desarrollo de toda esa ciudad que estaba tan destruida y de todos los horrores de esa guerra del narcotráfico, que no era solamente la del narcotráfico, sino que se unía también a lo que estaba pasando más en la parte rural del país y de Antioquia y la ruralidad también de Medellín, que era más un conflicto ya político con las diferentes guerrillas del país. Entonces, esa cooperación empezó a financiar proyectos para la paz, para la construcción de paz. En el caso nuestro, en particular, financiar también con, sobre todo, la Noruega, la Suiza, si mal no recuerdo, la Ruta Pacífica de las Mujeres por la resolución del conflicto armado, que nace en Antioquia y que hoy en día, ya a sus 25 años, pues ya tiene un amplio movimiento pacifista en 9 regiones de Colombia. Entonces empezó a financiar también la cooperación internacional, los movimientos defensores de la paz, los movimientos que empezaron a hacer resistencia a la guerra y al conflicto armado y a la militarización de la vida civil en el país. Entonces ahí llegó una cooperación también para ese efecto. Obviamente hay una cooperación de la que yo no tengo mucho conocimiento porque no he hecho parte en forma de ella, que es una cooperación más asistencialista y es la que hemos llamado como de
de apoyo que llega a ser el apoyo en el momento que es como la entrega de recursos para algo grave, tanto o natural como o político, o en el caso pues, del conflicto, que es como ayuda humanitaria, ¿no? Esa cooperación no la conozco tan de fondo porque no es precisamente la que, con la cual he podido operar desde la corporación, por ejemplo, desde la cooperación Mujeres que Crean o desde lo público en la Secretaría de las Mujeres y conociendo también los proyectos que venían a financiarse para hacer alianzas estratégicas, que eso también fue un crecimiento en la cooperación para el caso de Colombia. Y es que la cooperación de los estados también decía, hagamos alianzas con los gobiernos locales y con las organizaciones. Entonces, se gestionaba desde las organizaciones y había un componente clave que era una alianza con el gobierno que estuviera en ese momento en lo local. Y eso también fortaleció mucho los proyectos y los programas de gobierno con los programas y los proyectos de las organizaciones. Bueno, Patri, y con esta trayectoria que nos cuentas desde tu lugar, ¿cómo han incidido en digamos, en los cambios para la igualdad de derechos sociales y de las mujeres desde la cooperación internacional, ¿cierto? Eso ¿en qué cambios ha logrado potenciar o transformar? Sí, hay varios que serían pues como interesantes nombrar que han sido claves en la vida de las mujeres. Yo creo que uno ha sido fortalecer la institucionalidad de género. Eso es importante, tener esos espacios que que logran nombrar las diferentes problemáticas y cómo se encuentran las mujeres. Es decir, pueden desde el Estado hacer lo que el Estado en democracia y por derecho debe hacer, y es la protección de la vida de las mujeres. Yo creo que ha habido unos avances muy significativos, muy importantes, y en los derechos sexuales y reproductivos, no tanto ahora, pero sí en una década de los 90, sobre todo la década de los 90, casi entrando al nuevo siglo XXI, hubo una cooperación muy importante que si bien en América Latina estaba más en Chile, estuvo financiando, que era la FOR, financió la red a nivel nacional, la red nacional de salud sexual y reproductiva, y ahí le dio una fuerza muy grande a visibilizar y a nombrar los derechos sexuales y reproductivos como unos derechos muy importantes, no tan considerados pues, en los derechos humanos. Entonces, ese le dio una plataforma y fortaleció una red a nivel nacional y también la conectada a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, uno de los grandes. Otro de los grandes avances importantes y que en la vida de las mujeres es poder potenciar la participación política de las mujeres, fortalecer la participación social y la participación política. Ya se ve en los gobiernos locales, se ve también en los barrios cómo las mujeres pues, se pudieron formar y cualificar más a través de la cooperación internacional de los proyectos que llegaban a las organizaciones sociales para el fortalecimiento de su participación en el presupuesto participativo. Claro, cuando la cooperación era cooperación que hacía proceso, voy a aclarar ahí esa parte, no llegaba a un proyecto puntual un año y no más, no, sino que llegaba a veces hasta 5 años, a veces hasta financiaba los planes estratégicos de las organizaciones en su totalidad. Entonces, fortalecía la organización y a la vez fortalecía a quienes están en pues cuando se habla de eso es quienes hacen parte, pero también fortalecía los procesos.
no era, porque eran no de 5 años, entonces se veían resultados en el tiempo porque permanecía un programa o un proyecto en de largo alcance, de largo tiempo. Eso en el caso de las mujeres se potenció mucho, mucho. Y yo creo que ahora sí que vemos resultados frente a esto con respecto a todo lo que fue el tema que financió tanto la cooperación para hacer redes, para hacer de las violencias contra las mujeres, para que a la vez los gobiernos, el gobierno nacional pudiera fortalecer desde muchos de sus instancias un COMPES, que es el COMPES de género, que pudiera tener una ley 1257 que considerada cuando salimos del país también por la cooperación internacional, la presentamos en otros espacios en América Latina o en Europa, pues es una de las leyes que más bien construidas y que se construye precisamente con las organizaciones, con las mujeres, que es la ley 1257. También toda esa normatividad que se ha dado, eso es también por una conversación más permanente con la cooperación internacional y una cooperación que con el tiempo se convirtió más también en un diálogo permanente donde ya también los países cooperantes o con sus ayuntamientos o sus formas pues, políticas organizativas pudieran crecer y ver a América Latina y ver a Colombia y ver a Medellín en este caso, leerlo de una forma distinta a la que ya tenía. Inclusive aprender también, ya no de una manera de colonización, sino de una manera de aprendizaje permanente, de ida y vuelta con respecto a la relación desde, pues pasando por esa cooperación, que en muchos momentos fue cooperación que se iba a los países, se visitaban, se hacían esas giras de un mes o 2 meses en muchos casos, pero que después fue cambiando y creo que ha sido muy importante porque ya era de ida y vuelta. Venían, nos conversábamos, veían lo que hacíamos, ven lo que hacemos, esa es muy actual y a la vez se construye con ellos permanentemente y se aprende a conocer el contexto y se aporta el contexto. Y otro de los avances muy importantes también, que lo quiero nombrar, que no solamente es un avance para las mujeres, sino para la sociedad colombiana, es poder tener un apoyo internacional para denunciar. Eso es clave porque se siente un respaldo a nivel internacional que protege la vida de las personas. Esa cooperación ha aportado avances muy interesantes en la protección de la vida. ¿Por qué? Porque como ya también es una cooperación muy desde los estados, entonces uno podría hablar que el Parlamento del País Vasco viene cada 2 años y visita Cauca, visita lo que está, la cooperación que ha financiado, entonces visita esos territorios, los ve los problemas, de poblaciones indígenas, que pues, es una alta cooperación del País Vasco, por ejemplo, y ven todas esas problemáticas que existen, las conocen en vivo y en directo y transmiten ese conocimiento y esas demandas de violación de los derechos humanos a sus diferentes países y eso hace también que haya más protección en términos de la violación de derechos humanos y creo que aplica para todo y ha salvado pues muchos procesos, pero a la vez también ha contribuido a hacer un conocimiento no con conciencia de lo que está pasando, por qué está pasando, y le ha dado una autorización a las voces que se transmiten desde las organizaciones a esas voces que de pronto desde un Bajo Cauca o desde el mismo departamento del Cauca, desde el Meta, desde otros lugares a veces no logra tener ese eco o por el mismo conflicto armado no tiene a veces lecturas equivocadas o no completas
de lo que realmente está pasando o está pasando en el país. Entonces, eso también nos ha permitido que sea una plataforma de conocimiento de las problemáticas, y con el tiempo yo puedo decir que he vivido una cooperación mucho más coparte, es decir, no como se nombró en los 90, al inicio del siglo XXI, que se nombraban contrapartes o eso. Entonces, no, ya ha habido avances significativos en términos de sentirnos iguales, sentirnos en sí en una relación de cooperación, pero a la vez de un fortalecimiento, como lo dije antes, de ida y vuelta, pues de, de norte-sur, con una relación mucho más cercana, menos de un poder desde Europa. Sí, yo siento que ha habido cambios muy, muy importantes, y eso se ve en la construcción misma de los proyectos, en el respeto mismo a lo que hacemos y en los tiempos, porque son también tiempos y lógicas distintas. No en su totalidad, pero sí en ciertas particularidades. Bueno, Patri, en este recorrido que nos haces, ¿tú cuáles crees que hoy son los retos de la cooperación internacional, cierto? En Colombia y también a nivel local, inclusive, pues gran parte de la agenda de los movimientos sociales se recoge en el gobierno actual, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué retos implica la cooperación internacional y qué nos puede traer a este contexto hoy nacional y local? Sí, bueno, Mónica, y bueno, y quienes nos van a escuchar en esta conversación, pues los retos son muchos, porque los retos es porque la cooperación también, por la misma situación a nivel mundial, la cooperación ha cambiado en términos de la permanencia. Es decir, Medellín ya no es considerado un país en pobreza, en empobrecimiento, no, tiene una media que lo hace que no esté en las prioridades. Por ejemplo, de Europa, la Unión Europea está más en prioridad África, están otras prioridades. Entonces ahí hay retos importantes del diálogo con la cooperación, también pues de Canadá, por ejemplo, nosotras que hemos tenido la posibilidad a través de los proyectos con Abogados Sin Fronteras Canadá, que también fueron muy puntuales, llegaron, pero conocer un poco más de cerca esa cooperación a través pues, de las ONGs que son ya de los países. Nosotros tenemos casi toda la cooperación, o la que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene una intermediación de una ONG del país. En el caso pues estoy hablando más en particular del País Vasco. Pero esa cooperación que todavía tiene en su agenda el país, los temas de país, la Noruega, por ejemplo, que ha sido una cooperación clave para la implementación del acuerdo de paz. Ese siguen siendo los retos. Retos creo que estamos en el momento en que es totalmente audible, resuena la paz total. Es decir, el país necesita implementar ese acuerdo, y este gobierno lo tiene en su agenda, los gobiernos de Europa lo tienen en agenda, y hay un punto clave que es esa paz total. Entonces un reto es poder seguir y continuar fortaleciendo las organizaciones que están en los territorios, las más afectadas, esas que llama PIO el gobierno, para que sean las primeras y más atendidas, precisamente porque comportan problemas estructurales de violencia, de empobrecimiento, de todo. Entonces, ahí hay un reto, es una continuidad en la cooperación para fortalecer. Hay otro grande, y es con los y las jóvenes. Sí, un país que con ese continuum de violencias, en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes, que hombres, no tener esas posibilidades de poder tener algo digno para vivir, un sentido en la vida. Entonces también ahí hay un reto bien importante. Creo que esta posibilidad, por ejemplo, del arte, de poder fortalecer
tantos grupos, pues aquí se hacen convocatorias en el caso de Medellín y yo sé que en todo el país, cuando se convoca teatro, cuando jóvenes, cuando se convocan, ahí están esos proyectos de hombres, mujeres, de todas, todos y todes para poder llevar a cabo potenciar todo esos saberes, todo ese trabajo que ha sido a través del arte, que se ha podido eh, canalizar, inclusive experiencias. Medellín ha tenido varias que contaron con apoyos, pues inclusive del gobierno, los ministerios, para poder rescatar de las comunas de Medellín y de muchos barrios a través del teatro, de la danza, de los zancos, es decir, maestros que ya son personas que han dejado una huella muy grande y que se ven los frutos en las organizaciones que quedaron también vivas y que se rescataron, pues que no llegaron a la muerte pues a través de la guerra, esto con los jóvenes. Eso es, creo, fundamental en la cooperación y conversa muy con el ministerio, que creo que muy pronto podremos contar con un ministerio de la igualdad, donde esa igualdad para las y los menos, que menos han tenido, como en palabras de Francia, sería para los nadies o los que no han tenido posibilidades pero que uno ve en todos los lugares de Colombia y en particular aquí en Medellín, cómo hay esa posibilidad también del renacer siempre como el ave fénix y salir, y se ha salido más a mi modo desde el arte. Creo que ahí hay un reto de la cooperación porque no es precisamente lo que más financia. También hay un reto muy importante es de que saber que si no hay organizaciones sociales, el país entraría en una crisis inmensa, porque es en los territorios a través de las organizaciones sociales que se fortalecen en todo lo mejor del humano que tenemos. Entonces también es eso como reto. Y otro reto que me ha resonado mucho en este tiempo es cómo hacer posible que los recursos realmente logren procesos, mejor dicho, que no sean solo puntuales, que lleguen y salgan así y quedan todo, a veces muchas actividades y más que todo sueños ahí inconclusos que no se pueden hasta realizar porque los proyectos de la cooperación son de muy corto tiempo y eso a mí me parece que genera también, que es de las dificultades que veo yo, por ejemplo, con la ayuda humanitaria, pero también claro que comparto perfecto, total, y he aprendido a entender y comprender que se hace necesario llegar con ayuda humanitaria cuando se requiere, pero a la vez que esos proyectos son puntuales, son para la emergencia, pero a la vez no son los que forman políticamente las organizaciones. Y eso es lo otro, como último reto, que si realmente se requiere en este momento, con este nuevo gobierno, con fortalecer esas nuevas formas de lo que es lo social en el país, que haya una cooperación que esté ahí y que esté conversando, que esté dialogando permanentemente con fortalecimiento del gobierno actual y con fortalecimiento también de las organizaciones sociales. Bueno, muchas gracias, Patri. Muy enriquecedor este espacio. Creo que uno de los elementos, pues porque no, poco me ha acercado al tema de cooperación internacional, pero me pareció bien interesante ese aspecto que planteas, que finalmente es un escenario donde ambas partes ganan, ¿cierto? Tal vez los inicios de la cooperación era como vista como de quienes tienen y quienes pueden y los más necesitados, y en esa evolución pues como que compartes es bien interesante, ¿cierto? Finalmente, por ejemplo, una ciudad como Medellín, que es de alguna manera reconocido, entre comillas, como una ciudad que ha tenido muchos procesos muy importantes de procesos sociales, muchos países y escenarios de cooperación nos miran para aprender de eso y creo que eso es muy interesante.
y sobre todo pues porque la apuesta que tenemos desde este espacio donde convergen artistas, líderes sociales y comunitarios, gente que le apuesta a la construcción de comunidad, creo que es un elemento muy importante. Entonces, muchas gracias, Patri. No sé si quieres agregar algo más para que cerremos este rico espacio de diálogo. Pues agradecerte, Mónica, agradecer a Natia, a todos quienes están detrás de cámara, también pues a nuestra intérprete, dice todo lo posible por no hablar muy rápido, porque sé lo importante que es que también se haga así como se está haciendo en este momento. Yo agregaría que es muy, muy clave que se pueda hacer cooperación internacional para financiar los proyectos artísticos, pues el arte en general, por muchas razones. Yo creo que el país, desde la nueva ministra la ministra pues, de Cultura que tenemos, que es Patricia Ariza, una mujer que conoce este país, que le ha tocado sostener ese primer gran teatro, uno de los primeros que fue el Teatro La Candelaria, que sabe que es, que como decían muchas veces han dicho, no me gusta, pero lo voy a tener que decir hoy, es que la cultura y todo lo que tiene que ver con el arte siempre es la cenicienta de los procesos sociales. Entonces, en eso yo creo que la cooperación ahí puede hacer un aporte muy importante al nuevo momento a través pues del Ministerio pues de Cultura, con la ministra, con Patricia Ariza ahí al frente y con esa posición tan clara y de conocimiento que tiene. Y también creo que los y las jóvenes de todo el país, no solamente de Antioquia y de Medellín, tienen con qué poder ponerse también a la altura de una cooperación que financie sus proyectos y que pueda dar cuenta de lo importante que es para sanar, y esto porque lo quiero anotar ahorita en este momento, es porque tenemos, creo que hoy estamos asistiendo a dos momentos históricos nunca antes vividos. El gobierno del pacto histórico y de esta alianza clave que se está haciendo en el país y el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, un informe pues que tenemos el acuerdo de paz que no se pudo pues, llevar a su mejor término en toda su dimensión en los 4 años anteriores y todo lo que se requiere para que casi que es el mismo programa, pues también que tiene que ver con el programa de gobierno actual y el momento del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque es una gran posibilidad desde el arte de poder hacer difusión del informe que es tan doloroso y que le generó a quienes lo pudieron construir con las víctimas tanto dolor y tanto horror de lo que ha vivido. Y eso aunado a que el arte puede ser con el arte, con las diferentes expresiones artísticas, se puede reconstruir un país y se puede sanar todo ese dolor y todo ese horror que ha dejado el conflicto armado, entre otros dolores que tiene Colombia y Medellín y Antioquia en particular. Y las mujeres, pues, que sería yo la más para llamar a hablar sobre eso, pero yo digo que es para toda la sociedad. Que así sea, Patri. Muchas gracias. Con todo el gusto y gracias, muchísimas gracias. Para mí fue muy importante poder compartir este espacio con quienes nos puedan escuchar y ver y también conversar sobre lo que estamos hoy esta noche hablando.